Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de mayo, siendo las 7:01 de la tarde. Bueno, una buena noticia es que desde el último pleno hasta hoy no hay víctimas, no hay mujeres víctimas de violencia de género y, por lo tanto, pues no vamos a hacer el minuto de silencio que solemos hacer, porque no tenemos, ojalá esta fuera la tónica general y no tuviéramos que hacer el minuto de silencio cada vez, pero ya llevamos 2 meses que no lo hemos hecho, si no recuerdo mal, así que, bueno, es una buena noticia. Cuando quiera, señor secretario, el primer punto. Gracias, señora alcaldesa. Part 1, resolutiva. Primer, aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior número 5 de data 29 d'abril de 2025. ¿Alguna cuestión sobre el acta? Pues se aprueba por unanimidad, señor secretario. Segundo punto. Gràcies, senyora alcaldessa. Interior, segon, dictamen de la Comissió Informativa Interior i Hisenda relatiu a la proposició del grup municipal Vox sobre adhesió al manifest en conmemoració del 1 de maig del sindicat Solidaridad. Tiene la palabra la señora Guillén, portavoz de Vox. Buenas tardes, gracias, señora alcaldesa. Bien, nosotros vamos a reproducir el siguiente manifiesto emitido por Solidaridad respecto al 1 de mayo, Festival del Trabajo de los Trabajadores, para llegar al final a los acuerdos que solicitaremos. Desde el Sindicato Solidaridad queremos manifestar en la conmemoración del 1 de mayo del presente año 2025, Día del Trabajador, que la situación social y laboral en España ha alcanzado un punto crítico. En las últimas décadas, las condiciones materiales de los españoles no han parado de empeorar y su horizonte de expectativas se ha desplomado dramáticamente, del empleo al paro y la precariedad de los hogares españoles. Ese es el epitafio de generaciones enteras de desposeídos a quienes se les ha negado tener ni trabajo, ni prosperidad, ni familia y, en consecuencia, se les ha negado un futuro. Las medidas emprendidas hasta la fecha no han dado el resultado positivo que se esperaba. Al final, es imposible refutar los datos. Más de 2,5 millones de personas oficialmente están en situación de desempleo, haciendo de España no solamente el país con más paro de toda la Unión Europea, sino que dobla la tasa del mismo. A estas cifras debemos sumar los que se encuentran en ERTE, los que están en búsqueda activa de empleo o tienen un contrato fijo discontinuo y están inactivos, por lo que el número de afectados alcanza los más de 4 millones de personas. Además, el desempleo juvenil entre los 16 y los 24 años se eleva a un inaceptable porcentaje del 28,7%, 11 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Peor aún es el hecho de que el 42% de los parados tiene más de 52 años, una auténtica tragedia social que condena a una franja de la población a la vulnerabilidad y a la exclusión. El desempleo en este tramo de edad es casi el doble del que había en 2008. Más del 72% de quienes reciben el subsidio están por encima de esa edad. El resultado es el coma social, con generaciones de mayores abocados a los subsidios de miseria y la prejubilación, provocando que en su conjunto más de un cuarto de la población en todo el territorio nacional se encuentre en riesgo de pobreza o en exclusión social. Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia se cuentan entre los grandes perdedores de la precarización creciente. Casi la mitad de los autónomos tienen jornadas laborales a las 10 horas diarias. La falta de certezas laborales ya se traduce en una falta de certezas materiales y vitales. Hace 30 años, muchísimos trabajadores humildes podían permitirse con su sueldo tener un hogar familiar en propiedad y una segunda residencia. Hace 20 años, la segunda residencia era ya una quimera para la mayoría de los españoles. Tiempo después, la primera vivienda, adalid de la estabilidad material familiar, se ha convertido en un imposible. Un vago recuerdo de tiempos mejores sin visos de recuperarse. Hoy ni siquiera el alquiler es accesible para el grueso de nuestros jóvenes condenados a compartir piso con extraños a precios desorbitados. En 2002, el 65% de las personas entre 25 y 28 años eran propietarios. Hoy el porcentaje ha caído más de 40 puntos, mientras los salarios reales llevan planos 15 años. De este proceso de pauperización, incertidumbre e inseguridades aflora una brecha cada vez más ancha entre élites y pueblo, entre gobernantes y gobernados. La crisis ha engordado a las rentas más altas, mientras una mayor parte de la población dispone de cada vez menos. La distancia entre unos y otros es hoy mayor que nunca. Por todos estos motivos y desde Solidaridad se manifiesta y se solicita la urgente necesidad de avanzar en la recuperación de la soberanía nacional de España, garantizando tomar decisiones de acuerdo con la conveniencia nacional, poniendo a las familias y trabajadores españoles como máxima prioridad. Por ello, debemos rechazar una estructura económica que nos condena a la precariedad, a la debilidad económica y a la dependencia de terceros países.
Se solicita la necesidad de reformular la economía española sobre la base de la reindustrialización y de la recuperación de la soberanía energética, ambas fuentes de trabajo estable y de calidad. Además, es imperativo revitalizar sectores abandonados del mundo agrario, capaces de emplear una gran cantidad de mano de obra, potenciar la propiedad y promover el arraigo en el territorio. La intención de impulsar, mediante las acciones necesarias e instando a los órganos competentes, la protección de la economía nacional, acabando con la deslocalización de empresas en el extranjero y la importación masiva de inmigrantes ilegales, así como su posterior regularización o reparto por el territorio nacional. La voluntad de instar a las diferentes administraciones competentes a aplicar inmediatas rebajas fiscales a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena como medida primaria y esencial para tener su empobrecimiento. A su vez, eliminar toda imposición de los productos básicos de la cesta de la compra y reducir el IVA al máximo, particularmente para los productos de primera infancia. El deber de acometer una revisión sistemática y minuciosa de las administraciones públicas dirigida a racionalizar su estructura y funciones, así como la de diferentes organismos y entidades pertenecientes al sector público español, enumerando y suprimiendo todos aquellos organismos innecesarios o meramente ideológicos. A su vez, auditar y eliminar todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Desde nuestro grupo se proponen los siguientes acuerdos. Primero, acordar en este pleno la adhesión de ese ayuntamiento y los distintos grupos representados a este manifiesto. Instamos a las administraciones y a los poderes públicos a tomar en consideración estas medidas urgentes para que este 1 de mayo, ya pasado, sea un nuevo hito donde se traslade un mensaje claro a los trabajadores españoles. Las instituciones estamos de su lado y luchamos por su bienestar y prioridad. Y, en segundo, comunicar este acuerdo al Sindicato Solidaridad y al resto de sindicatos de alcance nacional y regional, a las diputaciones provinciales y al Gobierno de España. Gracias. Gracias, señora Guillem. ¿Abrimos turno de intervención? Tiene la palabra la señora Gómez, del Partido Socialista. Sí, buenas tardes a todos. Señora Guillem, que usted y su partido, que está en contra de los sindicatos y que carga contra los sindicatos mayoritarios y quiere quitarles las subvenciones, que su partido, que vota por sistema en contra de las mejoras laborales en el Congreso de los Diputados y que defienden el despido libre y barato, vengan aquí a decir que defienden los derechos de los trabajadores con manifiesto, es surrealista. Pretenden que apoyemos un manifiesto del sindicato Solidaridad, un sindicato vinculado a su partido. Este sí. Los demás no. Contra los demás cargan, contra este sí, este lo defienden. Un manifiesto que no se corresponde con la realidad de la situación de los trabajadores en España, que deforma la realidad. Habla usted de empeoramiento de las condiciones laborales en España, de punto crítico, pero ¿en qué mundo viven? Cuando en los últimos 7 años han conseguido los mayores avances y mejoras en nuestros derechos laborales. Qué poco conocen la realidad de nuestros trabajadores en la España actual, señores de Vox. Su moción, como he dicho en un principio, es surrealista. Y realmente cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Gracias. Vamos a votar en contra, por supuesto. Gracias, señora Gómez. ¿Abrimos un segundo turno? Sí. Bueno, no se corresponde con la realidad. Ay, perdón. Sí, gracias. Te toca a ti. Gracias. ¿No se corresponde con la realidad? Bueno, pues será que en la realidad el aceite no ha subido un 74%, la harina un 50% desde que gobierna Sánchez, la leche un 46%, la sal un 36%, el azúcar un 51%, las patatas un 54%. ¿Será que desde que está Sánchez no se han subido 90 veces los impuestos, verdad? Se han actualizado los valores catastrales, haciendo subir el IBI, el ITP, la JD, la plusvalía municipal, el IRPF, los impuestos sobre el plástico, sobre residuos, el canon hidroeléctrico que lo han recuperado, el impuesto de inmatriculación de los hidrocarburos. Se han subido los impuestos 97 veces. Entonces, si usted me dice que la realidad es que los salarios suben acorde a las subidas de impuestos de nuestro querido presidente, pues no sé en qué realidad vive usted y no sé a qué supermercado va usted. O sea, no entiendo a qué se refiere. En realidad, en cuestión a los sindicatos, pues sí, Solidaridad es un sindicato, por supuesto. ¿Y tiene algún problema con el sindicato de Solidaridad? Pues por eso. Hay muchos partidos, continuamente se están adhiriendo a manifiestos de diferentes sindicatos. Los grupos políticos a nivel local, a nivel nacional, quiero decir, no tienen ningún problema. Ahora, yo le digo, dato mata relato, señora Gómez. ¿Por qué? Porque la deuda pública que tenemos, no sé si ustedes lo saben,
en febrero del 2025 es de 1.646 billones de euros. Y eso está directamente relacionado con toda la tropelía de impuestos y de gravámenes a los que estamos sufriendo. Usted no es autónoma. Pregunte a los autónomos cómo están. Pregunte la subida de los impuestos y lo que tienen que pagar. ¿La cesa la compra usted no lo nota? Pues yo sí, es usted una privilegiada. Nada más. Gracias, señora Guillén. Tiene la palabra señora Puchol. Bona vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Des del nostre grup municipal de Compromís per Puçol volem expressar el nostre vot contrari a aquesta moció presentada per Vox, que pretén que l'Ajuntament s'adherisca al manifest del sindicat Solidaritat amb motiu del 1 de maig. El 1 de maig és el Dia Internacional del Treball. És una jornada de commemoració històrica, nascuda de la lluita obrera per uns drets laborals dignes, per la jornada de 8 hores, per la seguretat en el treball, per la igualtat d'oportunitats. No és una data per al partidisme, ni per a la confrontació ideològica, ni per a l'ús propagandístic d'un sindicat que, cal recordar, ha estat creat per una única formació política, la mateixa que presenta aquesta moció. Solidaritat no representa el conjunt de la classe treballadora ni és un sindicat amb presència significativa al nostre municipi ni tampoc al conjunt del país d'Espanya. El moviment sindicat és plural, amb una trajectòria llarga i diversa, i no podem utilitzar les institucions públiques per a promocionar una única veu i menys una veu que divideix, que exclou i que va en contra dels consensos socials i laborals més bàsics. Per això, des de Compromís, diem clarament el nostre Ajuntament ha de defensar els drets laborals, sí, però des del respecte a la pluralitat, des del suport a les conquestes històriques dels treballadors i treballadores i no des d'una adhesió ideològica a un sindicat que no representa aquesta realitat. Per tant, votarem en contra i instem a la resta de grups a fer el mateix per respecte a la memòria obrera i a la diversitat sindical. Moltes gràcies. Gracias, señora Puchol. Ha pedido segundo turno. Tiene la palabra la señora Gómez, del Partido Socialista. Señora Guillén, yo no soy autónoma, pero también y sufro el incremento de precios, pero estamos hablando de derechos laborales. Su manifiesto es para el 1 de mayo, derechos laborales de los trabajadores. El dato mata el relato, correcto. Datos, incremento del salario mínimo profesional en los últimos 7 años, un 60%. Ustedes lo votan en contra o no lo apoyan. Y, por cierto, los sindicatos, ustedes cargan contra los mayoritarios, por eso he dicho lo de los sindicatos. Yo no estoy en contra de ningún sindicato, el suyo es de su partido, pero ustedes cargan contra los sindicatos mayoritarios y tradicionales. Las pensiones revalorizadas, dato, récord en afiliación a la Seguridad Social, 21,4 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, dato, máximo histórico de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, dato, alcanzando la cifra más baja del paro en los últimos 17 años. Otro dato. Y ahora se está trabajando por la reducción de la jornada laboral a 36 horas y media semanales, que ustedes votarán en contra, como hacen con todos estos derechos y avances en el Congreso de los Diputados. Dato. Y se están desplegando fondos europeos para la digitalización de industrias y empresas para favorecer el empleo de calidad. Estos son datos. Los datos matan al relato ideológico de su moción. Gracias. Gracias. Pues mire, no iba a intervenir, pero voy a utilizar el segundo turno de mi grupo político, porque la verdad, bueno, simplemente, señora Guillén, creo que la moción es un poco extemporánea, porque el 1 de mayo ya hace como que esto va muy rápido y igual se tenía que haber presentado antes. Pero por la vinculación que hablan del Sindicato Solidaridad a Vox, y UGT está vinculado al Partido Socialista y comisiones también, y nadie se rasga las vestiduras. Ahora de repente parece que nos vamos a rasgar las vestiduras porque un sindicato está vinculado a un partido. Pues háganselo mirar. De todas formas, lo que dice la señora Puchol, de que es un sindicato que no nos representa, pues mire, a mí ni UGT ni comisiones obreras me representan tampoco y me considero clase trabajadora. Siempre he sido trabajadora y ni UGT ni comisiones obreras me representan. Y creo que a la inmensa mayoría de españoles trabajadores y menos a los autónomos tampoco los representan, que también son clase trabajadora, porque se han dedicado, si quiere reproducimos lo de las gambas y lo del marisco y las mariscadas que se pegaba la UGT vinculada al Partido Socialista en esas comilonas que se montaba. Pero no hace falta volver a recordar ni entrar en eso. No hace. Pero de todas formas, el Partido Socialista no está para dar lecciones
laborales ni de trabajadores. Porque siquiera hablamos de las amiguitas del exministro Ábalos, esas que ustedes enchufaban, esas que su partido enchufaba en empresas públicas, cuando no tenían dónde colocar, que no han ido a trabajar nunca, les llamaban las sobrinitas del ministro, llegaban, no trabajaban, pero luego las jefas, por ejemplo, el otro día en las declaraciones de la gerente de Adif, decía que es que la habían presionado. Y ustedes vienen aquí a dar derechos sobre temas laborales y sindicales, pues creo que no son el partido más indicado en este momento para dar lecciones de nada. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda desestimada la moción. Siguiente punto, señor secretario. Gràcies, senyora alcaldessa. Intervenció. Tercer, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 1325, crèdit extraordinari i suplements de crèdits. Tiene la palabra la señora Camarero. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta propuesta les traemos dos modificaciones de crédito. El importe total de la modificación asciende a 141.091 euros y es para dos asuntos. El primero, por 71.818 euros, reposición de vías públicas. En concreto, es para un suplemento para la calle San Juan. Una vez finalizado y aprobado el proyecto, como saben, se licitó. Esta licitación quedó desierta y se han subido algunos importes de este proyecto para volverla a licitar. Y la otra modificación atañe a una inversión en urbanización Alfinach, en concreto es en las luminarias, en el alumbrado público de esta urbanización. Hay alumbrado público carente de tomas de tierra y demás, y el importe de la modificación asciende a 69.273 euros. Muchas gracias. Señora Camarero, abrimos un turno de intervención. Tiene la palabra el señor Esteve, de Compromís. Moltes gràcies, bona vesprada a totes i a tots. Bueno, doncs avui porten a ple una altra modificació de crèdits contra el romanent de tresoreria per a la reparació de vies públiques, en aquest cas del nucli urbà del carrer Sant Joan. Ens alegrem, encara que siga amb 4 anys de retard i que siga pronta una realitat, i de la il·luminació de les vies públiques de les urbanitzacions, que anem a votar a favor, igual que votarem a favor en el darrer ple, quan es van presentar una altra modificació de crèdits contra el romanent de tresoreria per 38.000 euros per als clubs esportius. Si fem una miqueta d'història, en l'any 2021, Compromís per Puçol es va donar el vot per a l'aprovació del pressupost municipal a canvi d'unes contrapartides. Entre elles estava precisament el canvi de la gespa de l'estadi Pepe Claramunt i la utilització d'aquesta gespa per al camp Xicotet, que ja ha pegat al camp de futbol principal, tot degut a l'elevat número d'equips que tenia la Unió Esportiva Puçol. Està en el contracte que firmàrem a la segona fulla, el tercer paràgraf. Estem en l'any 2025 i el camp Xicotet continua no igual que estava en el 2021, sinó pitjor. Ho dic com a portaveu de Compromís per Puçol i també com a soci de la Unió Esportiva Puçol. Vaig als partits de futbol, escolto els comentaris dels socis i de les sòcies i és el que vull transmetre-los en este ple. Actualment la Unió Esportiva Puçol la formen més de 500 persones, entre ells jugadors, entrenadors i socis. Els entrenaments de l'actual estadi Pepe Claramunt solen finalitzar entre les 11 i les 12 de la nit, per l'elevat número d'usuaris i usuàries. És més, els dos equips de veterans, amb la incomoditat que suposa, totes les setmanes han de desplaçar-se a entrenar a les instal·lacions del planter i la Unió Esportiva Puçol paga la despesa. Mentre, per exemple, el camp de futbol del poliesportiu està inutilitzat perquè no se li dona una solució adequada. Per a la temporada que ve hi ha més de 60 xiquets i xiquetes en llista d'espera i que és més que probable que no puguen acceptar-los per la falta d'espai, a pesar de cumplirse el 75 aniversario. A ver, señor Esteve, no tengo ningún ánimo de cortarle ni de decirle lo que tiene que decir, pero es que no es el punto que estamos tratando. No. Ara al final sabrà vostè. No, es que no es el punto. Escuche, si me da igual, yo le voy a contestar igual, pero no es el punto que estamos tratando. Entonces, lo que no tiene mucha lógica es que estemos hablando de una modificación de crédito de unas luminarias de la urbanización Alfinach y de la calle San Juan,
y que usted se ponga a hablar Jo del estic- campo de fútbol. Jo, perdona, estic argumentant el que vaig a dir. No, al está final. argumentando, no. Está no, haciendo, no, no. no, A vos- ver, el que estic dient coses que vostè no vol No, escoltar, yo no tengo com ningún sempre. problema. Le estoy diciendo que no tengo ningún problema en contestarle, pero no me parece lógico que estemos hablando de un tema y usted saque otro. En el Usted- punto del pleno se trata ese punto. Però què vol dir-me? Que tinc que argumentar Continúe, señor. conforme a lo que vol vostè? Jo argumento... Continúe y acabe con el tema del punto, claro por que, favor. A veure, és que... Bueno, això segons el parer vostre, la vostra opinió. Jo, per mi, té molt de sentit. A ver, yo le pido la opinión al señor secretario porque en un tema, en un punto que estamos tratando, no entiendo que se trate otro absolutamente No, pues que diga distinto. el señor secretario. Pues que diga el señor. Diga. Normalmente, cuando uno trata un punto, se refiere a ese punto, salvo que haya íntima conexión Claro. con el punto de referencia. Entonces, la apreciación de si hay íntima conexión ya es una cuestión de la alcaldía, pero aparentemente, evidentemente, si no hay una íntima conexión, se debe tratar el contenido del punto. Anem a veure. Si... Última conexión no existe, obviamente, porque estamos hablando de una obra en la calle San Juan y del cambio de un césped en el campo de Ara, fútbol. quan acabe, me diu si n'hi ha connexió o no n'hi ha connexió. No, es que, a ver, no se puede usted saltar el reglamento porque le da la gana siempre, señor Esteve. Es que siempre va al choque y a buscar la confrontación. Estamos en un punto tratando una modificación de crédito. Ciñase a la modificación de crédito y luego, si quieren ruegos y preguntas, me hace la pregunta que considere sobre el tema del campo de fútbol y yo le contesto si no tengo ningún problema en contestarle. Pero llévelo a ruegos y preguntas. No lo meta en el punto de la modificación de crédito porque no tiene sentido. ¿Vale? Ho farem en pregs i preguntes, però precisament estava argumentant que esperem que en el pròxim ple porten una altra modificació de crèdits, encàrrec del romanent de tresoreria, per a solucionar definitivament aquest assumpte que porta 4 anys pegant voltes i que incomoda tant a tota la família de la Unió Esportiva Bussol. Ja ha acabat. Gràcies. Ya lo ha hecho como usted quería. Vale. Tiene la palabra, ¿han pedido la palabra? Pues tiene la palabra la señora Camarero. Sí, yo referente a esta modificación sí que les quería explicar lo de la calle San Juan, como usted bien dice, se inicia cuando firmamos el presupuesto del ejercicio 2021. El importe que se consignó fue el que ustedes nos pasaron y con posterioridad, cuando se ha realizado el proyecto, quedaba muy lejos ese importe. Ya se tuvo que consignar mucho más capital para esta obra y, como le digo, se sacó a licitación el año pasado. O sea, es que las cosas van lentas porque hay que generar crédito, hay que tal, y ya le digo, cuando aprobamos el presupuesto, creo recordar que eran 100 y pico mil euros los que ustedes nos dijeron que consignáramos para San Juan, y así lo hicimos y aprobamos ese presupuesto. Eso era totalmente insuficiente. ¿Por qué? Pues porque cuando vas a hacer una calle no puedes hacer solo lo de arriba, solo el asfalto que se ve y dejar todos los saneamientos, todas las tuberías, todo como está, porque está todo súper viejo, porque no se ha hecho ninguna reforma de esa calle en un montón de años. Por lo tanto, hicimos modificaciones, como les he dicho, se licita la obra coincide justo con el tema de la Dana, queda desierta, no viene ninguna empresa, los técnicos revisan precios porque los precios han ido al alza y la mano de obra igualmente, y es esta última modificación. Ya nos hubiera gustado que hubiera quedado licitada y que la obra estuviera hecha. Menos trabajo para todos, hubiéramos acabado antes y menos trabajo. Esto supone cada vez más trabajo el incrementar el presupuesto. Pero bueno, vamos a ver si ahora ya con estos 70 y pico mil euros que nos faltaban volvemos a licitar, queda adjudicada la obra y la idea es adjudicar rápidamente, la idea es adjudicarlo lo más rápido posible para que en cuanto finalicen las fiestas de septiembre puedan comenzar las obras y a ver si para el mes de mayo, que empiezan las comuniones, podemos tener terminada la obra. Es una obra de gran envergadura. Vamos a hacer todo lo posible. En eso está trabajando este equipo de gobierno, en cumplir esos plazos. Vamos a ver si es posible. Y luego yo también quiero hacer hincapié, les da igual ya, pero a nosotros no nos da igual. Y luego también, por eso, pero que los vecinos se enteren. También quería hacer hincapié en el tema de las luminarias de Alfinach. Como ustedes a veces nos acusan de que las inversiones para Alfinach, como son nuestros socios de gobierno, pues miren, el alumbrado público, porque es alumbrado público en la urbanización Alfinach, como todo, lleva dejado y sin hacer inversiones un montón de años. Al comenzar este proyecto de cambio de luminarias, bueno, pues detectamos que había muchas de ellas sin toma de tierra.
no se habían ejecutado correctamente y estaban sin toma de tierra. Se pueden ustedes imaginar el peligro que eso supone y las responsabilidades patrimoniales además de este ayuntamiento. Por lo tanto, consideramos que es un asunto de máxima importancia y por eso se ha hecho esta modificación para continuar con el proyecto y dotar de todo este alumbrado público pues de las tomas de tierra como están el resto de tomas de tierra de todo el casco urbano y demás. Quería dejar claro que estas modificaciones las consideramos ambas dos de calado y importantes. Gracias. Gracias, Elena. Abrimos un segundo turno. Tiene la palabra el señor Esteve. Le ruego que se ciña al punto. Moltes gràcies. A veure, jo no he dit que anàvem a votar a favor, inclús, de lo de la modificació de crèdit. Vostè ja dona per suposar que nosaltres ja critiquem el que van les urbanitzacions. Bueno, doncs algunes coses són criticables i el que ha de criticar se critica i ara que fa falta, doncs fa falta. I no serà perquè no fa falta en el casc antic, on sabes que fa anys que no s'ha invertit res. I ja està, i fa més falta també, i no se fa. Gràcies. Contesto. A ver, yo he dicho que normalmente o en otras ocasiones, como siempre dicen, cuando hay algo para urbanizaciones que es para urbanizaciones, claro, no, ahora no, hoy no lo ha dicho, pero se lo digo yo, que lo ha dicho. Además creo que he dicho que en otras ocasiones, o como es habitual, creo que he dicho, no he dicho hoy. Claro que faltan cosas en el casco urbano, pues claro que sí, pero primero, no tenemos los medios técnicos para ejecutar todo lo que falta. Aparte del presupuesto, claro está, pero sobre todo son medios técnicos. El ayuntamiento tiene lo que tiene a nivel técnico y ejecutamos al ritmo que podemos ejecutar. Claro que somos conscientes de que parece que aquí ha habido años y años y años y legislaturas en la cual no estaba este equipo de gobierno ni este partido que ahora gobierna, que parece que no, que han pasado las legislaturas y esto está pues de cuando Franco era cabo, más o menos, las cosas, porque es que no han cambiado nada. Están las cosas que se caen, somos conscientes que en el alumbrado público hay muchísimos problemas, los cuadros están hechos una porquería y somos conscientes de que hay que hacerlo poquito a poco, se va haciendo conforme se puede. Y también se hacen en el casco, no diga que no se hacen, porque llevamos 3 años con las subvenciones del IBACE cambiando todos los cuadros eléctricos y se van renovando. Se hace en el pueblo, se hace en la playa y se hace en urbanizaciones, se hace en todas las zonas de Pusol. Gracias. Gracias, Elena. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Gràcies, senyora alcaldessa. Contractació. Quart, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda relatiu a la renovació d'acord d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València Central de Compras 2025-2029. Tiene la palabra el señor Esteve. Carlos. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona vesprada a tots i a totes. Bé, en l'any 2008 la Diputació Provincial de València va crear un servei especialitat en matèria de contractació anomenat Central de Compres i és un servei que serveix principalment per adquirir aquells béns i servicis susceptibles de ser utilitzats amb caràcter general per les entitats locals i beneficiar-se de precisament adquirir en massa o moltes administracions a vegades totes juntes aquest tipus de servicis. Nosaltres estàvem adherits a aquesta central de compres i en maig toca incórrer l'expedient per a renovar aquesta adhesió perquè principalment, com deia, trobem que és una ferramenta molt útil, molt eficaç per el tema de l'economia d'escala a l'hora d'adquirir béns i servicis que condú un estalvi i per la immediatesa que suposa adquirir determinats béns i servicis molt més ràpid que si tingueren que licitar cada una d'esta adquisició. Per tant, considerant que el ple o que correspon al ple la formulació d'aquesta sol·licitud d'adhesió, proposem el següent acord. En primer lloc, sol·licitar la renovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Pusol al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València, podent efectuar quan se consideri oportú el subministrament de béns i contractacions de servicis a través de la central de compres de l'esmentada Diputació en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicatàries en el moment de l'adquisició dels béns o de la contractació dels serveis. En segon lloc, aprovar el text de l'acord d'adhesió al sistema d'adhesió centralitzada de la Diputació de València segons el model remès per la Diputació. En tercer lloc, facultar a l'alcaldia per a la realització de quants tràmits siguin pertinents en l'execució dels acords i, finalment, notificar el present acord a la Diputació als efectes oportuns. Gràcies. Gracias, Carlos. Abrimos un turno de intervención.
¿Ninguno? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. Gràcies, senyora alcaldessa. Recursos humans, cinquè, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda relatiu a la determinació de les festivitats locals per a l'exercici 2026. Tiene la palabra el señor Esteve Carlos. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, tal i conforme s'estableix en l'Estatut dels Treballadors, el ple o els ajuntaments tenen competència per a fixar les festivitats locals de caràcter local en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en caràcter retribuït i no recuperable pel seu caràcter precisament tradicional. Per això proposem al ple l'adopció del següent acord. Determinar com a festes locals amb el caràcter de no recuperable per a l'any 2026. En primer lloc, el dia 24 de juny de 2026, festivitat de Sant Joan, patró del nostre poble, i el dia 8 de setembre per la festivitat de la patrona de Puçol. I en segon lloc, a més, establir que en cas de que alguns dels festius locals que hem indicat en l'apartat anterior coincidisca amb una festivitat autonòmica, que siguen substituïts automàticament per el dia 13 d'abril de l'any 2026, la festivitat de Sant Vicent Ferrer. Per altra banda, s'acorda també remetre l'acord al Servei Territorial de Treball de València, a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treballs, als efectes oportuns, i donar trasllat d'aquest acord al Departament de Personal i als delegats de personal de l'Ajuntament. Gràcies. Gracias, Carlos. No sé si es dar cuenta o no, o votarlo. Hay que votarlo. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Gràcies, senyora alcaldessa. Sanitat, sisè, dictamen de la Comissió Informativa d'Interior i Hisenda relatiu a l'adhesió al 5è Plan de Salut Pública de la Comunitat Valenciana. La palabra el señor Esteve Carlos. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, va ser remès per part de la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies el quin Pla de Salut 2022-2030, precisament, que du com a títol més equitat, més benestar i més salut, precisament amb la intenció i l'objectiu de que els governs locals també s'implicaran en la intenció o l'objectiu de millorar el nivell de salut, de reduir les desigualtats en salut en la nostra societat i fer actuacions concretes en l'administració, comptant sobretot amb participació ciutadana. Les actuacions en l'àmbit local se centren principalment en la creació d'un grup de treball local intersectorial i participatiu amb perspectiva d'equitat, en la creació i dinamització de processos de participació comunitària que abasten l'anàlisi de la situació de la salut, incloent el mapa d'actius per a la salut, la priorització, la planificació i el desenvolupament d'accions dirigides a la promoció de la salut, i finalment també el desplegament de projectes d'acció comunitària en salut, l'eficàcia de la qual ha sigut demostrada per l'evidència i estiguen vinculats als objectius d'aquest pla de salut. Per tot això, se proposa al ple l'adopció dels següents acords. En primer lloc, formalitzar mitjançant aquest document d'adhesió que consta el model en la proposta del municipi de Puçol al quin Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, i en particular mostrant l'interès en els objectius i accions d'aquest pla, designar com a persona coordinadora d'aquesta adhesió a la coordinadora del centre de salut del nostre municipi, de les dades d'afiliació de la qual i contactes s'arrepleguen en l'annex d'aquest document, i en tercer lloc traslladar a la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del centre de salut de la nostra població el nostre compromís en l'adhesió del quin Pla de Salut de la Generalitat Valenciana. Gràcies. Gracias, Carlos. ¿Alguna intervención en este punto? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. Gràcies, senyora alcaldessa. Benestar social, setè. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Serveis Socials relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança Municipal Reguladora de Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de serveis socials de l'Ajuntament de Puçol. Tiene la palabra el señor Esteve José María. Moltes gràcies, senyora alcaldessa.
Bueno, doncs com bé ha dit el secretari, duguem l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials de l'Ajuntament de Puçol, el que tots coneguem per les ajudes d'emergència. Bueno, n'hi ha que dir que és una modificació molt tècnica, és una modificació que des del 2022 que tinguem l'última ara s'han anat treballant en les diferents reunions que fa les treballadores socials, l'àrea jurídica de benestar social i la jefatura, i així, vist l'informe de la direcció de l'àrea de benestar social en fetge de 14 de març del 25, vist l'informe jurídic emès per la Secretaria General i vist l'informe de control financer emès per la intervenció municipal, este regidor delegat de Servicis Socials que subscriu proposa el ple l'adopció del següent acord. Primer, l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials. En segon lloc, la publicació de l'acord adoptat en el butlletí oficial de la província, en el tauló electrònic municipal, així com en el portal de transparència 30 dies hàbils. Tercer, en cas de no presentar-se reclamacions i suggeriments, s'entendrà aprovada definitivament la modificació de l'ordenança. I quart, donar trasllat de l'acord adoptat a la delegació del Govern i a la comunitat autònoma als efectes oportuns, una vegada publicada l'aprovació definitiva del text íntegre de l'ordenança en el butlletí oficial de la província. Cal dir que en la comissió se va aprovar por unanimidad. Gracias, José María. ¿Abrimos turno de intervención? ¿No? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. Gràcies, senyora alcaldessa. Vuitè, dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Serveis Socials relatiu a l'aprovació de la candidatura per a la convocatòria Ciutat Amiga de la Infància i ratificació de l'aprovació del primer Pla d'Infància i Adolescència de Puçol. Tiene la palabra el señor Esteve. Carlos. Bé, gràcies, senyora alcaldessa. Com ha dit el senyor secretari, els dos acords que se proposen a aquest plenari és ratificar en primer lloc l'aprovació del primer Pla Municipal d'Infància i Adolescència 2024-2027. No sé si ho recordaran, però l'any passat, en el 2024, se va donar compte de la resolució o del decret d'alcaldia que aprovava aquest primer Pla de la Infància i l'Adolescència. El que passa és que per a concórrer al segon acord que duguem, que és aprovar la candidatura de l'Ajuntament de Puçol a poder aconseguir aquest distintiu de Ciutat Amiga de la Infància, és necessari que tots els grups polítics manifesteu i se recolzament o i se suport en aconseguir aquest repte, que és que en definitiva que Puçol siga un municipi amigable per a la infància, on la infància i l'adolescència puga participar de la vida del poble i se senta sobretot escoltada per els òrgans de govern, per els màxims òrgans de govern. I això és tot. Gràcies. Gracias, Carlos. ¿Alguna intervención en este punto? ¿No? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad, señor secretario. Siguiente punto. Gràcies, senyora alcaldessa. Part 2. Control i fiscalització dels òrgans de govern. 9. Donar compte del dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Agricultura i Medi Ambient relatiu a la resolució número 2342 de 9 de maig de 2025 sobre subsanació d'errors materials de l'homologació i pla de reforma interior modificatiu del Pla General Sector Coïnta aprovat el 24 de febrer de 2025. Perdón, gracias. Tiene la palabra la señora Camarero. Muchas gracias. En este punto vamos a dar cuenta de una resolución de alcaldía que hace referencia al PRI de Cointra. Este PRI de Cointra se envió a la Consellería porque la Comisión Informativa de Urbanismo fue el 6 de mayo. Nosotros lo enviamos con unos días de anterioridad y en fecha 5 de mayo entra un registro a este ayuntamiento con los informes de paisaje. Esos informes no habían llegado todavía, nos lo comunica la Consellería y entonces lo que hicimos, como la comisión informativa era el día 6, la informativa de urbanismo y la definitiva de urbanismo era el día 14, a la semana siguiente, quisimos llevar a esa comisión del día 14 ya el PRI con todas estas modificaciones que nos decían de paisaje, subsanando ya todo lo que hubiera que subsanar para llevarlo limpio,
para que se sometiera al dictamen ya de esa comisión de urbanismo con todos los informes pertinentes. Y así se hizo y, por lo tanto, en esta resolución tienen todas las modificaciones que hizo la arquitecta y se volvió a enviar a la Consellería para la celebración de la comisión de urbanismo. Uy, me toca todo. Aquí, ahora. ¿Abrimos turno de intervención? ¿No? Bueno, pues yo únicamente sí que me gustaría poner de manifiesto que en este punto es un expediente que nosotros recibimos en el año 2019 cuando llegamos al Gobierno. Si no recuerdo mal, es de los primeros expedientes que me pusieron encima de la mesa, junto con el de las viviendas, la deuda que teníamos de las viviendas, de los alquileres de viviendas, y porque eran dos temas importantes. ¿Por qué? Pues porque uno se trataba de el plan de urbanización interna de una de las parcelas más grandes de nuestro municipio, que tiene prácticamente 32.000 metros. Se había adjudicado a una empresa externa, se había adjudicado a una consultora la redacción del proyecto, pero no había nada presentado todavía, con lo cual me extrañó porque la adjudicación había sido prácticamente a finales de la legislatura, no se había trabajado este tema prácticamente nada, no se había hecho absolutamente nada y nos llega el tema pues muy cogido con pinzas y poco adelantado. Desde el año, desde la legislatura anterior que nosotros lo habíamos llevado, ya habíamos hecho un pleno sobre este tema, se había decidido alguna serie de cosas, etcétera. Toda la legislatura, y digo toda la legislatura, de la primera legislatura, que fue en el año 19 hasta el 23, yo creo que llamaba todos los meses a la Consellería, gobernaba entonces, estaba de presidente el señor Ximo Puig, yo llamaba prácticamente todos los meses a la Consellería para ver cuándo iban a estar los informes de paisajísticos, que eran los primeros que se tenían que presentar para la ordenación de este PRI. Recuerdo palabras textuales del trabajador, del técnico que llevaba el tema, que me dijo: no tenemos medios ni humanos ni materiales para llevar adelante este expediente, llame usted al presidente de la Generalitat y quéjese a él. Esa fue la respuesta de un técnico de la Consellería de Infraestructuras. Cuando cambió el Gobierno, en el año 23, una de las primeras reuniones que tuvimos la concejala de Urbanismo y yo fue dirigirnos a la propia Consellería para desatascar este expediente que llevaba atascado muchos años y que además no veíamos visos de solucionar. Pues bueno, la buena noticia es que se ha resuelto, que pasó por comisión el día 6 de mayo y pasó por el Pleno de la Comisión de Urbanismo de la Consellería de Infraestructuras el 14 de mayo, aprobándose limpio, ya no tiene que hacerse ninguna modificación más al respecto. Ahora queda pendiente la siguiente tramitación, que va a ser mucho más corta, porque esta era la más complicada, pero realmente doy las gracias desde aquí públicamente tanto al secretario autonómico como al director general, Miguel Ángel Iborra, que nos ha atendido siempre. Creo que ha aguantado mis llamadas, porque seguí llamando, obviamente, para que esto se resolviera. Me daba igual quién gobernara, si gobernaba el Partido Socialista o en este momento gobernaba el Partido Popular, pero de verdad que agradezco la resolución tan rápida de este expediente, porque había muchas cosas atascadas y hemos conseguido desatascarlo. ¿Cuál es el interés de que este PRI salga adelante? Pues básicamente la necesidad de vivienda que tiene nuestro municipio, la necesidad de tener parcelas para residencial, y así que esperamos que en breve se resuelva, se quede resuelto toda la parte burocrática de este expediente y puedan empezar a abrirse viales y solucionar. Yo espero que al final de esta legislatura por lo menos esté comenzado el proyecto y que se pueda realizar y acabar en la siguiente. Así que creo que es una buena noticia para Pusol y un avance importante que por lo menos el PRI de Cointra, después de 8 años, 10 años, se haya desatascado. Y como era dar cuenta, ¿se dan por enterados o quieren alguna intervención? Pues se dan por enterados. Siguiente punto, señor secretario. Gràcies, senyora alcaldessa. Desè donar compte del dictamen de la Comissió Informativa Interior i Hisenda relatiu a l'execució pressupostària, endeutament i morositat del primer trimestre 2025.
Tiene la palabra la señora Camarero. Gracias. En este punto vamos a dar cuenta del primer trimestre del ejercicio 2025 en cuanto a ejecución del presupuesto, con un crédito inicial de 20,166 millones de euros, unas obligaciones reconocidas en este trimestre de 3,092 euros y unos derechos reconocidos de 3,470. En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, la cifra es de 25,46 días. Esta cifra, como verán o les chocará quizás, es un poco más elevada que el resto de trimestres. Como ya explicamos en la comisión informativa y se lo explicó el interventor, tenemos el cierre del ejercicio, la migración a la nueva aplicación de contabilidad. Siempre en el primer trimestre los datos de días son más elevados y es por ello que estamos en 25 días, que a lo largo de los trimestres previsiblemente vamos a ir reduciendo. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, decirles que en este trimestre se cumple con unos ingresos financieros de 20,83 millones y unos gastos no financieros de 20,73, lo que arroja una capacidad de financiación del Ayuntamiento de 98.235 euros. Como digo, cumplimos estabilidad. Y por último, la deuda viva del trimestre asciende a 321.271,60 euros, son los préstamos del IBACE. Y esto arroja un índice de capital vivo previsto del 1,53%. Estos son los datos correspondientes al primer trimestre. Muchas gracias. Gracias, señora Camarero. ¿Alguna intervención? ¿Se dan por enterados? Se dan por enterados. Siguiente punto, señor secretario. Gràcies, senyora alcaldessa. 11. Donar compte del dictamen de la Comissió Informativa Interior i Hisenda relatiu a les resolucions d'alcaldia i regidors delegats numerades de la 1601 a la 2250, exercici 2025. ¿Cuestión sobre las resoluciones? Pues se dan por enterados, señor secretario. Siguiente punto. Gràcies, senyora alcaldessa. 12. Pres i preguntes dels regidors. Abrimos un turno. A ver. Señora Guillén. Javier. Enrique. También. Rubén. ¿El Partido Socialista? ¿Ninguna? Vale, pues tiene la palabra la señora Guillén, de Vox. Gracias, señora alcaldesa. A ver, es un ruego y una pregunta. El ruego es que, bueno, la verja del terreno anexo al campo de fútbol, esta verja de hierro, en algunos tramos está caída, o sea, está el hierro como podrido. Entonces, pedimos que se revise porque es zona también de paso de los niños del Colegio del Bisbe. Entonces, hay tramos que yo lo he visto, vamos, hay tramos que están caídos incluso en el suelo y yo creo que es peligroso, ¿vale? Y luego la pregunta es, la señora Camarero, creo que las obras de la calle San Juan número 7 han empezado, ¿puede ser? Sí. Por fin, lo hemos estado hablando, era un contrato menor. ¿Te refieres a eso, no? Al Sí, contrato menor del es que problema que había. he visto que estaban ya obrando, digo, será eso. Vale, llegamos a final de año, sabes que ahí se para la contabilidad, cuando se ha vuelto a abrir contabilidad y tal, por fin hemos podido adjudicar el contrato menor y ya se va a solucionar. Muchas gracias. Nada, Gracias. a vosotros por la paciencia. Gracias. Revisaremos la verja que nos ha dicho el campo de fútbol. Tiene la palabra la señora Puchol. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. A veure, com haureu pogut observar, passejant per els carrers del poble, moltes vegades les tapes dels contenidors de fem es queden obertes o directament estan trencades, provocant així que els olors i els efectes de brutícia del fem queden exposades a l'exterior. Hem pogut observar com en repetides ocasions és el mateix personal encarregat de la recollida de fem el que les deixa així. Encara que aquest servei està gestionat per la Mancomunitat, creiem que els correspon a vostès el presentar l'oportuna reclamació al respecte. És per això que els preguem que per escrit i en el pròxim ple presenten esta queixa que ve produint-se repetidament, així com que se revise el contracte d'adjudicació per si hi ha algun tipus de sanció a l'empresa per incompliment d'alguna de les seues clàusules. ¿Acabado? Decidme, sí. Ah, vale. No, era por si quiere que le conteste a no, esto. com vulgueu. Vale.
Pues mire, le contesto a esta para que no se me vaya. Exacto. Reclamaciones a la Mancomunidad mandamos todos los días, se lo puedo asegurar, de todo tipo. Desde el trato que hace el personal de la empresa que gestiona la basura a los contenedores, ni de cómo los colocan, ni que las tapas las deja abiertas, que están rotas. Muchas veces no son ellos los que rompen las tapas, también han habido, ustedes saben, mucha quema de contenedores y rotura de tapas, etcétera, por parte también de algunos vecinos insolidarios o por parte de delincuencia que actúa por las noches a veces y tal. Se están pasando todas las reclamaciones. A la empresa ya se le ha sancionado por incumplimiento del contrato. Se está revisando ese contrato por parte de la Mancomunidad, en el que, estamos implicados todos y nosotros como pueblo más grande de la misma, pero eso también va a conllevar un incremento de... A mí lo que sí que me gustaría aclarar es un punto. El tema de los pliegos de este contrato de la recogida de basura se empiezan hace muchos años. O sea, cuando yo llego a la alcaldía en el año 19, esos pliegos ya estaban encima de la mesa. Se tardan en aprobar, pues ni le cuento, ni le cuento. Las modificaciones que se han ido haciendo se quedan obsoletas. Y ese pliego es absolutamente obsoleto para la época que estamos viviendo. Y le explico por qué. Pues uno de los cambios que ha habido es que ahora mismo se genera menos basura menos basura orgánica y se genera mucho más plástico y sobre todo se genera mucho más cartón. ¿Por qué? Pues porque nos guste o no nos guste, todos hacemos pedidos online y a todos nos llegan a casa paquetes, no quiero nombrar ninguna empresa en concreto, pero de empresas y de tiendas a las que pedimos pues lo que sea, o incluso de electrodomésticos, etcétera. Claro, es que ha cambiado radicalmente el sistema de funcionamiento, ha cambiado el sistema de funcionamiento de las familias y de los vecinos, por tanto, tenían que haberse introducido mejoras en ese pliego que no se hicieron. Claro, ahora estamos sufriendo las consecuencias de ese pliego. Se ha sancionado a la empresa, pero la empresa lo que responde, con cierta razón, y ahí sí que manifiesto cierta razón, es que ellos están dando cumplimiento a lo que está en el pliego. Y esa es nuestra pelea desde aquí, que se revise ese pliego, que se revisen las condiciones que se establecieron para contratar a la empresa y que si hay que hacer una modificación del contrato para que esa empresa funcione mejor, que se haga. Lo que no puede ser es que nos pongan X contenedores de cartón cuando luego vemos que son insuficientes y no nos dan más porque en el pliego no se recoge que nos tienen que colocar más. Y esa es nuestra pelea continua. Tenemos emails a la Manco y a los técnicos de la Manco presentando quejas sobre el servicio de recogida, la frecuencia con que recogen, se dejan los trastos de los lunes a mitad recoger, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos prácticamente incidencias, todas las semanas se mandan, todas las semanas. Estamos peleándonos con la Mancomunidad a ver si conseguimos sacar algo un poquito mejor, ¿vale? Perdone que haya parado porque es que prefería contestarle y luego continuamos con las preguntas. Vale, doncs continue. A veure, quan un ciutadà canvia de domicili, ve a l'Ajuntament, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i informa al Departament de Padrons per a que se modifiquen les seues dades. Però aquesta modificació només se realitza al padró i si este ciutadà té obert algun expedient en altres departaments de l'Ajuntament, com pugui ser en urbanisme o tinc alguna sanció, etc. Estos, quan notifiquen qualsevol informació, s'envia al primer domicili. I, per tant, este ciutadà no rep la informació i pot veure's perjudicat amb algun càrrec. Per tant, preguem que se donen els passos pertinents per a que quan se modifiqui el domicili d'un ciutadà queden actualitzades les dades en tots els expedients oberts amb anterioritat en altres departaments, a més de la possibilitat d'informar al ciutadà de que això només se canvia en el que és el padró, que tindrà que revisar si té altres expedients. Gràcies. Faig l'última i... Sí, exacte. Després, un altre prec és els espais que hi ha per a afavorir la visibilitat del trànsit en els encreuaments perillosos. Hi ha alguns que pel temps que duen ficats i per les inclemències de l'oratge els vidres es desgasten i no n'hi ha cap visibilitat.
A més, pot ser que per alguns vehicles o per ciutadans que no tenen altra cosa que fer, que a vegades passa, estos espis se queden en una posició que no es veu el trànsit, el qual pot provocar algun accident. Preguem que periòdicament els revisen i canvien els que es fan malbé i recol·loquen els que estan en mala posició. Gràcies. Si tienes datos de alguno concreto que esté para cambiar, nos lo facilitas y lo hacemos más rápido. Vale, pues luego, si quieres, una me lo pasas. Sí, no vale, te preocupes. conforme. Gracias. Señor Esteve, cuando quiera. Moltes gràcies. Bueno, com ha dit abans, un prec perquè en el pròxim ple a veure si porten una modificació de crèdits per a arreglar-lo del camp de futbol, perquè n'hi ha xiquets que en llista d'espera que no van a poder entrenar perquè no n'hi ha espai, i és més, l'estadi se diu Pepe Claramunt, i Pepe Claramunt em consta que ell s'ha preguntat a si mateix per què volen el meu nom per a l'estadi quan jo vull donar el meu nom perquè juguen al futbol, no perquè hi hagi barreres de bous, això perquè ho sàpiga. I continuant en el tema del camp de futbol, ja fa mesos, i vostès ho saben, hi ha 2 vestidors en el camp de futbol que no se poden utilitzar perquè estan en una situació lamentable, antihigiènica, i per la qual cosa no poden ser utilitzats per jugadors i jugadores. Vostès fa 2 mesos es digueren que solucionarien urgentment el tema, però esta és l'hora que tot seguís igual. La pregunta és quan pensen solucionar definitivament aquest assumpte tan important per a la higiene dels usuaris. Si vol contestar. Muchas gracias, señor Esteve. Pues mire, le voy a contestar. Básicamente, Pusol tiene infinidad de clubs deportivos, desde fútbol sala, básquet, gimnasia rítmica, el triatlón, el club de atletismo, etcétera, etcétera. Todos reciben, absolutamente todos reciben una subvención bastante menor que la que recibe una entidad como es la Unión Deportiva Pusol. Usted sabe, porque ha sido alcalde, y lo sabe, que hay 2 tipos de convenios firmados con la Unión Deportiva Pusol. Uno es el convenio de explotación y otro es el convenio de colaboración, por el que la Unión Deportiva Pusol recibe aproximadamente entre un convenio y otro unos 103.000 euros anuales. Si a esto añadimos que la legislatura pasada se cambió todo el césped del campo de la Unión Deportiva Pusol, que además se cambió toda la caldera, que si no recuerdo mal supuso un gasto de cerca de 40.000 euros más porque había problemas con el agua caliente, con la legionela, etcétera, etcétera, y se tenía que dejar de utilizar algunos. A lo que usted dice del césped que se tenía que haber trasladado al otro, le recuerdo, que creo que ya se mencionó en un pleno, que ese césped estaba absolutamente inservible. Inservible porque ese césped tiene unos años de utilidad y estaba, según las empresas que se dedican a ese sector, ese césped estaba más que caducado. ¿Por qué? Porque lleva un caucho bajo, se deshacía y eso era como una pelusita que se quedaba y no servía para nada. No hubiera servido ni para entrenar. Además, eso dicho por las propias empresas que se dedican a la instalación de ese césped. Al quitarlo, además, se rompían las tiras porque estaba muy viejo. Usted estuvo de alcalde en el 15 y en el 16. Y a continuación estuvieron sus socios de gobierno, que era el Partido Socialista, el 18 y el 19, hasta junio del 19, que es cuando tomó posesión. No hicieron ni una sola inversión en el campo de fútbol. Ni una. Ni una. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos un campo de fútbol en un estado lamentable, en el que ustedes durante 4 años no habían realizado ni una sola inversión. Y cuando llegan aquí y pasan a la oposición, se dedica usted a ser el gran valedor de la Unión Deportiva Pusol, el gran valedor, y a poner de manifiesto que quiere que se realicen inversiones en el campo de fútbol. Pues mire, señor Esteve, haberla realizado usted si tan interesado estaba. Como le preocupa tanto que usted es socio, pues haberla realizado usted. Porque nosotros no hemos parado de realizarlas desde que llegamos al gobierno. Hemos cambiado el césped, hemos cambiado la caldera, hemos hecho muchísimas mejoras
Y claro, falta ahora lo otro. Pero también tiene que entender la Unión Deportiva Puzol y usted también, que en este municipio hay muchísimos más clubes deportivos. Por ejemplo, hay niños del fútbol sala que entrenan en el patio del Jaume I, hay niños que tienen que entrenar fuera del polideportivo, también, por falta de instalaciones, y se está valorando con los fondos, con el plan de inversiones de la Diputación, las mejoras en las instalaciones deportivas. Pero también tiene que entender, le repito, que no todas las mejoras en las instalaciones deportivas tienen que ir a la Unión Deportiva Puzol, porque hay otras entidades y otras instalaciones que también lo necesitan. Y como esto es un municipio donde hay muchísimos chicos y chicas que practican otros deportes además del fútbol, aunque todos sabemos que el fútbol es el más popular y el más numeroso, pues se tiene que hacer un balance y un equilibrio entre las inversiones que se realizan en el polideportivo y las que se realizan en el campo de fútbol. Ya hemos hablado con la directiva de la Unión Deportiva Puzol para retirar o por lo menos llegar a un acuerdo con ellos para ver qué se hace con esas barreras para que ellos puedan utilizar el campo de al lado. Ya hemos hablado con ellos, no hace falta que usted venga aquí a decírnoslo. No, pero también me gustaría que, además de defender al Puzol, porque usted es socio, defendiera al resto de clubes deportivos y al resto de deportes que se practican en este municipio. Porque le importa absolutamente cero. Le importa cero. Y a la vista está. Usted, mientras ha sido alcalde, ha realizado inversión cero en el campo de fútbol y tuvo que pedirla cuando llegó a la oposición para que la realizáramos otras. Pero bueno, es su modus operandi habitual y normal. Siguiente pregunta. Bueno, esa es la opinión de vostè. No. No, perdone. No estamos... No, señor Esteve, a ver. No, señor Esteve, usted ha hecho una... No, usted... Es que esto no es un diálogo. No, usted pregunta, yo contesto. Usted pregunta, yo contesto. No entablamos un diálogo sobre el mismo tema. Sí, si tiene otra pregunta, la hace. D'acord, anem a l'altre. Bueno, doncs tots sabem, com sol ser habitual, que en Esponge se fiquen pancartes, a vegades en dibuixos obscens, i se poden tirar allí 2, 3 mesos, 4 mesos, penjades. Però, bueno, hasta que el Forben les esgarra o no les retira ningú. Però fa uns dies foren col·locades unes pancartes per una família que li exigia a vostè justícia per una situació que estan patint. I ves per on, en 2 hores ja no estaven les pancartes. Aleshores la pregunta és, va ordenar vostè la retirada d'aquestes pancartes? Per què? Perquè embrutaven més que les altres que se fiquen o perquè no li agraden les crítiques? I un prec, deixa que la ciutadania tingui llibertat d'expressió, que vostè la coarta sí, i l'exemple l'acabem de tindre fa un moment, en la intervenció anterior i en la meva. Moltes gràcies. ¿Coarta la libertad de expresión? Sobre todo a usted, que utiliza los puntos del Pleno como le da la gana. Mire, esta pregunta, yo sí, no ve lo que lo he modificado. Pancarta. Voy a explicar la situación, ¿vale? Voy a explicar la situación y así se entenderá perfectamente. Día de la Virgen de los Desamparados. Exactamente ese día. Yo estaba en la misa de infantes y me comunican que han colgado una pancarta en el puente. Lo primero que hago, acabada la misa, llamar al concejal de Bienestar Social para ver qué pasa con ese tema. Hablo tanto con José María como con una técnica del departamento para que me expliquen la situación que pone en esa pancarta. Yo no he hablado con esa familia en la vida, por lo tanto no es un problema que me atañe a mí. Utilizan mi nombre porque soy la alcaldesa y porque soy un reclamo para que la gente se fije en la pancarta. Y eso es así. Lo primero que hicimos fue averiguar la situación familiar de la persona o de los apellidos que ponía en esa pancarta. Y mire, no voy a entrar en detalles, pero hay un tema complicado detrás, familiar, que está atendido por servicios sociales, que la persona a la que hace mención la pancarta está en la residencia, en el centro de día, sin ningún problema. Pero ¿sabe lo más grave? Que usted lo sabe. Usted sabe la situación de esa familia. ¿Sabe por qué? Porque, mire, yo no creo en las casualidades. Yo le estoy contestando, y yo le estoy contestando por la pancarta. Mire, la brigada retira pancartas y limpia cosas
cuando consideramos que el daño puede ser mayor. Le recuerdo unas pintadas que aparecieron en la fachada del Colegio La Milocha, hablando de una situación familiar concreta, y también se borraron y se limpiaron por la Brigada Municipal cuando se consideró de manera inminente. Pues aquí lo mismo, se considera que es un tema que a lo mejor puede generar conflicto, que a mí no me afecta para nada, a mí no me afectaba para nada, con lo cual yo estaba tranquila porque era un tema de asuntos sociales que se podía explicar perfectamente, y se deciden retirar. Pero le vuelvo a repetir, señor Esteve, es que no creo en las casualidades, sobre todo cuando vienen de usted. No hay una casualidad dejada caer. Y resulta que la residencia, señor Esteve, estoy contestándole a la pregunta. Resulta que la residencia editó hace unos meses estos libros, y la persona que aparece en este libro es la persona que aparece en la pancarta. Y luego hemos ido un poquito más allá. Los colores de las pancartas y las letras de las pancartas coinciden con otras puestas en otras situaciones que no tienen nada que ver con este tema. Le vuelvo a repetir, aquí, en este libro, luego lo mira, ¿y por qué pensamos que hay coincidencia? Pues si no sabe quién es, lo mira, porque la persona está atendida en el centro de día, en la residencia, no hay ningún problema con ella, y detrás hay un tema familiar más grave que obviamente no voy a contar públicamente en un pleno porque contravendria la ley de protecció de datos absolutamente de tot. Si vostè té proves, vaig al jutjat a veure, però jo no he incitat a ningú a res. Aleshores, si vostè és casualitat i està insinuant, si té proves, denuncieu. Però si no estic... A ver, señor Esteve. Vale, va. Primero, no me interrumpa cuando yo estoy hablando, porque yo no le interrumpo a usted cuando está hablando usted. Segundo, ¿alguien ha hablado de que esto sea un ilícito penal para que yo me vaya a un juzgado a denunciar? No. Lo único que he dicho es que no creo en las casualidades, y menos cuando vienen de usted. ¿Juzgado? ¿Quién ha hablado de juzgados? Aquí, como usted todo lo tira a su terreno, que es lo que le interesa, pero yo no he hablado de juzgado. He hablado de casualidades, y le vuelvo a repetir, no creo en las casualidades, menos viniendo de usted. El tema está resuelto, más que resuelto. La señora está atendida, la familia está atendida, ha sido además atendida por los servicios jurídicos de bienestar social y saben todos los pasos, tanto jurídicos como asistenciales, que tienen que tener. Así que, contestada la pregunta. ¿Tiene alguna pregunta más? Siguiente pregunta. Gràcies, senyora alcaldessa. El senyor Esteve no parla per ell, parla per una formació política que és Compromís, i en nom de Compromís li pregaria que aquestes insinuacions que acaba de fer doncs les retirara, perquè tampoc té cap raó ni cap argument que puga ara demostrar que justifique allò que ha dit. Si vol les retira, si no, continua en el següent prec. Pues mire, señor Rubén, no me acuerdo, Durán, perdone, que no me acordaba del apellido. A ver, señor Durán, el día que el señor Esteve retire todas las insinuaciones que ha dicho de mí y de este grupo político en el Pleno, el día que retire todas las insinuaciones, es más, no las insinuaciones, las acusaciones que ha dicho de mí personalmente, desde que yo se lo voy a recordar, yo me había amañado mi salida política con Aguas de Valencia en el año 2014 cuando se firmó un contrato. Eso lo dijo en un pleno y lo puso por escrito en un artículo. Això no és el que jo li havia plegat, senyora alcaldessa. Déjeme acabar, señor Durá, porque es que ya ustedes tienen la piel muy fina cuando les tocan a ustedes, pero la tienen muy gordita cuando se dedican a molestar a otros, ¿vale? Nos dijo que cuando contratamos a la empresa de limpieza íbamos a colocar a nuestros amiguetes, y lo dijo en un pleno, señor Durá, y lo aguantamos, y lo dijo el señor Esteve. Ese era efectivamente nuestro modus operandi. Claro, y ahora les molesta que yo diga que no creo en las casualidades. Pues no creo en las casualidades. Y no le he acusado de nada. Únicamente digo que no creo en las casualidades. No creo que esa pancarta, pues a lo mejor esté ahí casualmente,
¿vale? Es lo único que le digo. ¿Le ha acusado de algún delito? ¿Le ha acusado de algo más? No. Y además, el señor Esteve habla como portavoz o como miembro de un grupo político. Y yo también hablo como miembro de un grupo político. Y nunca se ha tenido en cuenta. Jamás. Se nos ha acusado de cosas que no hemos hecho porque no eran de este pueblo. Se nos ha acusado de cosas gravísimas, gravísimas. Jamás ha pedido perdón. Mire, le recuerdo que en la legislatura pasada me acusó a esta corporación de tener que pagar por un tema de un servicio, de un seguro taurino, más de 200.000 euros. No le voy a decir de qué artimaña se valió para obtener la supuesta información que él consideraba veraz. No se lo voy a decir, porque no vale la pena sacarlo. Pero sí que le digo que tuvo una información falsa y errónea que hizo pública en un pleno a través de otra compañera, cosa que aún me parece más grave, y que cuando la compañera tenía que haber pedido disculpas, él le dijo que no las pidiera porque todavía no estaba resuelto. El tema no es que se resolvió, es que nosotros no pagamos a ninguna aseguradora absolutamente nada. El tema es que ganamos un contencioso con la Consellería de Emergencias y el tema es que nos devolvieron los 7.000 euros que nosotros pagamos con intereses. Ese es el tema de toros. Pues eso fue una acusación no velada ni insinuada, sino firme y en un pleno que hizo el señor Esteve de este grupo político. Si quiere le recuerdo más, porque es que no me las he preparado, pero si me reviso los plenos le podría sacar así, señor Durá. Y que ahora usted venga a decirme que yo, porque insinúo que no creo en las casualidades y porque hay una duda que está en el aire sobre el tema de la pancartita, tenga la piel tan fina de ofenderse. El día que el señor Esteve me pida perdón personalmente de las acusaciones que me ha hecho y pida perdón a este grupo político por todo lo que nos ha dicho y por todo lo que hemos tenido que aguantar, entonces yo le pediré disculpas por el tema de la pancartita. Y puede hacer usted su rueda. D'acord, doncs faré el següent prec. El carrer Forners, que està situat al polígon número 2, és un carrer sense eixida, el qual dona accés als magatzems de diverses empreses, on hi ha situada, en arribar al final d'aquest carrer, una rotonda que permet fer el canvi de sentit per eixir del carrer. Actualment, aquesta rotonda només està senyalitzada en les línies pintades sobre l'asfalt, però pel desgast ja no es veuen pràcticament. Això, junt al fet que no hi ha una senyalització de prohibició d'aparcament que es veja clarament, fa que moltes vegades hi hagi cotxes que aparquen a l'interior de la rotonda impedint que els camions de gran tonatge, els tràilers, puguen fer la maniobra que els és necessari dur a terme per accedir als magatzems i carregar o descarregar les mercaderies. Quan s'han donat aquestes circumstàncies, les empreses afectades telefonen a la policia local, però es dona el cas que en aquestes ocasions no han pogut anar perquè només hi havia una patrulla de servei i en aquest moment estaven ocupats en altres intervencions. Cal tindre en compte també que de vegades els camions se n'han hagut d'anar sense poder descarregar la mercaderia, la qual cosa ocasiona, a part de les molèsties, pèrdues a les empreses afectades. Segons ens han informat, des d'aquestes empreses s'ha telefonat a l'Ajuntament en diverses ocasions per demanar una solució, però a hores d'ara continuen tenint el mateix problema. Per tot això, preguem que posen solució a aquesta situació, valorant la millor opció per evitar que es pugui estacionar en l'interior de l'esmentada rotonda i senyalitzen de forma clara la prohibició d'aparcament en el seu interior. Ese era un prec. No sé si volen... Pues gracias, lo agradezco la intervención y pasaremos a la policía para que haga informe de lo que usted ha comunicado y intentaremos resolverlo. D'acord, gràcies. I l'altre prec és que quan hi ha una obra major i cal tallar el carrer per dur a terme alguna tasca, se presenta anticipadament una instància per part del propietari o propietària de l'immoble sol·licitant el permís de l'Ajuntament i informant dels dies que esté previst dur a terme aquests talls. Tots sabem que de vegades pot sorgir qualsevol imprevist, per exemple per part del constructor o d'algun proveïdor, i pot ocórrer que no coincidisca el tall
d'un determinat dia amb el que s'ha comunicat a l'Ajuntament. I si passa això, la policia pot acabar sancionant amb una sanció d'import bastant elevat, com així li ha passat a un veí, segons ens ha informat. Preguem per això que estudien la forma de poder solucionar aquest extrem, que de segur no és la primera vegada que passa, per a que la persona que està realitzant l'obra i està pagant tots els impostos dels permisos no es veja perjudicada com ha passat en aquest cas. Gràcies, això és tot. Lo intentaremos, pero es que lo que usted está pidiendo es muy complicado, porque el ayuntamiento normalmente cuando uno está realizando una obra y tiene que hacer una ocupación de vía pública, señor Dura, pide un permiso para determinado día y si luego tiene un retraso o algo, es complicado que nosotros lo sepamos y la policía si va y está hay un camión en medio y no tiene el permiso con los días, es complicado. Normalmente cuando presentan escrito de alegaciones, salvo en algunos casos, y quiero entender a qué caso se refiere usted, porque ha venido a hablar conmigo, por lo menos lo intuyo, hay cosas que no se pueden resolver, porque no es que lo tuvieran y fallara el día, sino que no lo tenía. ¿Vale? Vale, pues damos por finalizada la sesión plenaria y pasamos a la lectura de las ruegos o preguntas que se han hecho por parte del público. Digo que voy a pasar a la lectura yo misma porque ninguna de las que tengo aquí o de los ruegos que tengo aquí están en el público. Hay un ruego que hizo el señor Rubén Hernández Teruel, que se hizo un ruego al Pleno, que se propone la creación de barbacoas reguladas y sistemas de reserva, como en la Puebla de Farnals, en 3 ubicaciones posibles. Esa pregunta se quedó fuera del pleno siguiente, estamos estudiando ese tema y estamos valorando determinadas opciones, así que agradezco el ruego del señor Hernández, pero estamos en ello. Luego, hay otro ruego, pone ruego para el pleno del 26 de mayo, presentado por la Asociación Veïnal Independent de Puçol, y el que lo presenta concretamente es el señor José Sánchez Monfort, que dice exactamente: el martes día 20 se remitió a los vecinos por WhatsApp municipal la convocatoria del tercer plan de igualdad, mesa participativa, a celebrar el día siguiente, 21, en el edificio de Bienestar Social, solo para representantes de clubs y asociaciones. Para evitar que la participación ciudadana sea mínima, como ocurrió ese día, le rogamos que la invitación para actos similares lo sea por email a los diferentes colectivos o por redes sociales a la ciudadanía en general, con la suficiente antelación a la celebración del acto, no el día antes, para de este modo poder preparar su asistencia. Pues agradezco el ruego de la Asociación Veïnal Independent de Puçol. Intentaremos comunicarnos a través de email con las asociaciones. Pues mire, y en este tema ya no sabemos cómo actuar. Si se hace con muchos días de antelación, la gente se desconecta, y si lo hacemos el día antes, parece que no se lo pueden preparar. Hemos probado las dos fórmulas. Y de todas formas, estos temas de la participación en el plan de igualdad llevan comunicándose a través de las redes sociales y de los WhatsApps, del WhatsApp municipal desde septiembre, con las encuestas y luego con la reunión de asociaciones. Pero el 11 de septiembre, si no recuerdo mal, se publicó, el 17 de septiembre, y luego se mandó el WhatsApp y se publicó en redes el día 20 de septiembre para que estuvieran. Es decir, se intenta hacer lo más cercano a la fecha de realización del evento para que la gente no se pierda con tanta fecha y con tanto evento, pero es así. Luego, otro ruego, no, esto es una pregunta de la Asociación Veïnal Independent de Puçol, pregunta al Pleno Municipal: en la calle Bancalets, esquina con la calle Profesor Tierno Galván, existe desde hace varios años un tramo de calle sin asfaltar, tramo de calle protegido con 2 bloques de hormigón. Quisiéramos conocer el motivo de esta anomalía, calle sin asfaltar y obstáculos en la calzada, toda vez que la parcela junto a la que se sitúa este tramo de calle sí tiene asfaltada la parte recayente a la calle Profesor Tierno Galván. Le contesta a la Asociación Veïnal la concejala de Urbanismo, la señora Camarero. Sí, pues le contesto. Efectivamente está sin asfaltar porque no es un tramo de calle como dice en su pregunta, sino que se trata de una parcela privada. Por lo tanto, no es titularidad municipal, no se puede asfaltar. En concreto, esta parcela pertenece a la UEJ. Esto fue un plan urbanístico que caducó. Por parte de este equipo de gobierno se caducó el expediente en un pleno, se están haciendo todos los trámites para darlo finalmente ya todo por zanjado y volver a comenzar.
pero no está asfaltado. El resumen es, no está asfaltado porque ese tramo no es de titularidad pública, no es del ayuntamiento, es una parcela privada, no se puede asfaltar. Gracias. Gracias, Elena. La siguiente, normalmente se admiten 2 ruegos o preguntas por particular que emite al público. La Asociación Veïnal ha presentado 4. Ya las tengo, las voy a leer. Ruego para el Pleno. Señora alcaldesa, usted suele firmar los decretos de convocatoria del Pleno ordinario el miércoles anterior a la celebración del Pleno sobre mediodía y la convocatoria se cuelga en el tablón de anuncios municipal el miércoles en las redes sociales y en las redes sociales se cuelga como muy pronto al día siguiente, jueves. Dado que con la modificación del ROM los vecinos solo tienen un plazo de 2 días hábiles antes del Pleno para realizar ruegos y preguntas, rogamos que la publicación de la convocatoria en redes sociales se realice al mismo tiempo que se cuelga en el tablón de anuncios municipales para que los vecinos tengan constancia de su convocatoria ese mismo día y puedan realizar preguntas o ruegos al Pleno el mismo día hábil. Lo tendremos en cuenta, publicarlo el mismo día, pero también es cierto que el Pleno siempre se realiza el último lunes de cada mes, o sea, tiene una fecha fija y cierta, con lo cual es fácil saber qué día se convoca y qué día se pueden presentar los ruegos y preguntas, salvo que el Pleno sea extraordinario. Entonces, bien, valoramos el ruego, pero es verdad que los últimos lunes de cada mes, salvo los meses de julio y de diciembre, en los que puede variar la fecha, siempre sabemos cuándo se va a convocar el Pleno. Aún así, tenemos en cuenta el ruego de la Asociación Veïnal Independent de Puçol. Y luego hay otra pregunta que dice: le agradeceríamos que nos explicaran qué va a ocurrir con el macroproyecto turístico entre mar y montaña en la finca La Costera, financiado con fondos del PRTR, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, expediente 168-895-1Q. Si de los 9 lotes licitados por valor de 1.246.387,21 euros, tan solo se han presentado ofertas para la ejecución de 3 de ellos. Energías renovables en edificios turísticos, por importe de 62.148, soterramiento y renovación de infraestructura eléctrica, por importe de 152.892,56, y restauración ambiental y paisajista, por importe de 61.983,47. Bueno, yo siento comunicarle al señor Sánchez, que hace la pregunta a través de la Asociación Veïnal, que le falta información al respecto. Primero, que no son 9 lotes, lo que se sacó en la licitación fueron 8 lotes, y el lote llamado integrador, que es el lote por el que si un licitador presenta una oferta única con un menor importe para todas las propuestas que se hacen para todos los lotes, no es un lote nuevo, es el lote que se llama integrador. Ese sería el 9º, pero que no es un lote como tal. En realidad, lo que se licitan son 8 lotes. 8 lotes que les voy a decir los nombres. El lote 1 es la gestión sostenible del ciclo integral del agua, tratamiento y vertido. El lote 2 es gestión sostenible del ciclo integral del agua, suministro. Y estos han sido, y lote 3, rehabilitación sostenible de edificios para adaptación al cambio climático. Paso al lote 7, que es equipamiento, mobiliario y señalética accesibles universalmente. Estos han sido adjudicados, y el 5, creación del área de turismo activo. Así, lote 1, lote 2, lote 3, lote 5 y lote 7 han sido adjudicados a la empresa Aperambient. El lote 4 y el lote 6, que es energías renovables en edificios turísticos y soterramiento y renovación de infraestructura eléctrica, ha sido adjudicado a la empresa Elecnor. Y el lote 8, restauración ambiental y paisajista de La Costera, ha sido adjudicada a la empresa Paisajistas del Mediterráneo. Por lo tanto, ningún lote ha quedado desierto, todos han sido, en la licitación, han sido adjudicados y ahora se están llevando a cabo la tramitación. No está la adjudicación formal todavía, porque sí que se ha hecho la apertura de las mesas o las mesas correspondientes a estos contratos y se han presentado licitadores para todos los lotes. Lo que no ha habido es un lote 9, el lote 9 integrador, no. Por tanto, aquí en esta pregunta carece o falta información, porque sí que se han adjudicado y se han presentado empresas para todos los lotes. Creo que con esta quedan contestadas todas las preguntas del público y, por tanto, se levanta la sesión plenaria. Buenas tardes y gracias.